Hola, muy buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en esta cuarta sesión académica de la Asociación de Alumnos, Exalumnos y Egresados del Doctorado en Genética Humana. Me da mucho gusto que sigamos conectándonos, que sigamos manteniendo vigente esta nueva forma de conectarnos y de vincularnos con egresados y alumnos. En esta ocasión nos corresponde la sesión académica. Tenemos el honor de presentar al doctor Héctor Rangel. En un momento nos darán una breve semblanza de lo mucho que ha hecho el doctor Rangel. Le solicitamos estar muy pendientes de sus micrófonos, sobre todo para que no se cuele ningún tipo de audio. Y también, bueno, también solicitarles que sus preguntas y comentarios las manden al chat para la sesión de preguntas y respuestas que tendremos al finalizar la presentación del doctor. Sin más, solo recordarles que la convocatoria para alumnos, exalumnos y egresados se encuentra permanentemente abierta. Todo 2022 no tiene ningún costo, por lo que tienen que aprovechar. La manera de inscribirse se encuentra en una publicación fija en nuestras redes sociales. No es más que contestar una encuesta de SurveyMonkey, donde preguntamos datos muy generales sobre ustedes. Posteriormente hay una validación por parte de la mesa directiva de que efectivamente sean alumnos, exalumnos o egresados, y se les otorga su constancia como asociados vigentes 2022. Además de los asociados, también tenemos participación de público en general. Pueden ser genetistas, médicos, licenciatura, prepa, otros doctorados y posgrados, los cuales también participan activamente en nuestras eh, ponencias, sobre todo académicas. Y bueno, sin más, le cedo la palabra a la doctora Laura Valdés, quien coordinará la sesión de este día. Muchas gracias a todos por estar. Muy bien, pues es un gusto para mí, un honor. Me toca coordinar esta cuarta sesión. Yo soy Laura Valdés, soy la coordinadora del área de Relaciones Públicas y Redes Sociales. Y bueno, pues me tocó a mí presentar a nuestro invitado. Es el doctor Héctor Rangel Villalobos, quien pues es egresado de nuestro doctorado en genética humana y además también pues fue profesor en este doctorado, pues ha tenido ahí algunas vinculaciones todavía con nuestro posgrado y además algo relevante es que fue pionero en la herramienta de secuenciación de ADN en este posgrado, ¿no? Dentro de sus múltiples funciones que ha tenido durante este posgrado, ¿no? Entonces, pues me voy a permitir leer una pequeña semblanza del doctor. Él es biólogo y pues doctor en genética humana, investigador titular y director del Instituto de Genética Molecular del Centro Universitario de la Ciénega de la UDG. Sus líneas de investigación principales son la genética forense y antropología molecular. Ha recibido financiamiento para sus investigaciones de diversas instancias públicas como CONACYT, COECICAL, AECIT de España y privadas. Ha generado cerca de 150 publicaciones con cerca de 3.900 citas a sus trabajos. Ha participado como conferencista o profesor invitado en una centena de eventos académicos nacionales e internacionales. Ha dirigido tesis de posgrado y de licenciatura en la UDG y en diversas universidades. Fue secretario del Grupo Hispano-Portugués de la International Society of Forensic Genetics y se ha desempeñado como delegado por México ante la Sociedad Latinoamericana de Genética Forense. Y actualmente es miembro del SNI nivel 3. Entonces, sin más preámbulo, pues demos la bienvenida al doctor Héctor Rangel y pues adelante. Como ya lo dijo nuestra presidenta, por favor dejen sus mensajes, sus preguntas, comentarios dentro de nuestro chat. Muchas gracias. Adelante, doctor. Está silenciado su micrófono, doctor.
¿Sí? ¿Está compartiendo la pantalla? No, ahora lo escuchamos, pero hay que volver a compartir pantalla. Listo, doctor, adelante. Muy bien. Pues antes que nada, agradecer esta invitación, esta oportunidad de compartir estas experiencias durante estos 20 años y algunas reflexiones que he hecho al respecto. Gracias, Laura, Tania, y a todos ustedes por estar aquí. Un gran amigo de Guardabosques, ahorita mencionaré esa etapa, a Antonio Partida, que anda por ahí. Y bueno, esta historia comienza con la licenciatura, una anécdota en la licenciatura de biología. Yo soy el que está aquí un poco despistado y sucede que había un profesor que me decía, muchacho baquetón, porque con toda razón, pues seguido faltaba mis clases por estar en las canchas de básquetbol, además que trabajaba, pero pues me decía este término que ya no se utiliza mucho, pero es algo así como muchacho flojo, ¿no? Y bueno, ese muchacho flojo aproximadamente después de 10 años estaría inaugurando un laboratorio de genética molecular apoyado por CONACYT y eventualmente ese laboratorio se convirtió en un instituto de investigación. Aquí les muestro como la línea de tiempo desde la inauguración y pues fueron sucediendo varias cosas interesantes desde otro segundo proyecto. El primero de los proyectos CONACYT se dio en el 2000. En el 2005, otro proyecto donde también ganamos un secuenciador. En el 2007 se convirtió en un centro de investigación. En el 2008, COECID-JAL nos dio un apoyo para tener otro secuenciador de 4 capilares. También nos apoyó la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo Internacional. En el 2009 se vino otro proyecto, se convirtió en instituto, el Centro de Investigación. Con el proyecto del 2009 conseguimos nuestro primer PCR a tiempo real. Con un proyecto de retención, una exalumna mía se integró ya como postdoctorante al grupo. En el 2016 tuvimos el último apoyo de CONACYT como proyecto de investigación en un proyecto de genómica forense. En el 2019, pues nos dieron un apoyo de infraestructura donde conseguimos otro secuenciador de nueva generación, otro equipo de tiempo real con el cual pues pudimos tener levantar la mano para dar este servicio de diagnóstico de COVID en la pandemia. Entonces todo este ha sido el desarrollo. Y de ahí la primera reflexión que hago, tal vez la más importante de todas, que si yo pude hacer algo, ese muchacho baquetón puede hacer algo, seguramente que cualquiera puede hacerlo, ¿no? Creo que ese sería uno de mis principales mensajes, pero creo que el fondo de esto es saber si estamos lo suficientemente motivados para esto. Y una de esas, digamos, motivaciones surgió pues del esfuerzo que me tocó, que tuve que pasar para llegar al doctorado. Estuve trabajando durante 6 años aquí en Guardabosques. Aquí están nuestros asistentes, Antonio Partida, cuando estamos ahí en el Parque Agua Azul, aquí en un desfile, aquí en el centro de Guadalajara, aquí haciendo rappel en la base 5 en Huentitán. Entonces, el hecho de que yo ya entré a un doctorado donde ya no tenía que trabajar para ganar dinero, ya nada más me pagaban por estar haciéndolo, creo que fue la diferencia. Fue la diferencia en cuanto al rendimiento que tuve en el doctorado y posteriormente ya como doctor para poder ir cristalizando los diferentes metas y objetivos que me iba proponiendo. Entonces, ya hablando un poco de la contribución científica que hemos desarrollado en este grupo de investigación que me tocó comenzar, pues la herramienta de trabajo ha sido este tipo de marcadores llamados repeticiones cortas en tándem o STRs por sus siglas en inglés, que presentan una gran variabilidad y que se basa en el número de veces que se repite una secuencia pequeña, lo cual da nombre a los alelos. Entonces se forma una gran cantidad de combinaciones. Y más, si analizamos varios marcadores de este tipo, pues vemos aquí que en números se forma un código que te permite comparar con diferentes personas para poder establecer relaciones de parentesco o identificar y diferenciar una persona de otra. Este es un perfil genético actualmente, se ven
como picos. Estos son el área de cada uno de los marcadores en la parte superior, y cada pico representa una herencia que recibimos de papá y de mamá. Y pues ya se ha estandarizado el uso de todos estos marcadores a nivel internacional, que son estos los que estamos viendo en esta pantalla. Pero bueno, vamos a la interpretación de estos perfiles genéticos, donde la manera en que se interpreta un caso criminal es que se obtiene una evidencia biológica de la escena de un crimen, de un criminal que no conocemos. Si tenemos un sospechoso o indiciado, se le saca una muestra y se obtiene un perfil genético. Y la pregunta a contestar es, ¿cuál es la frecuencia de ese perfil genético en la población? Para hacer esta interpretación de la que estamos hablando. Y para eso requerimos algunos datos, requerimos saber la frecuencia de cada uno de estos numeritos en la población, para, aplicando una fórmula de este modelo matemático que es el equilibrio Hardy-Weinberg, poder calcular de manera ya muy sencilla la frecuencia de cada genotipo, de cada combinación de alelos para cada marcador. Y una vez que tenemos esa frecuencia, podemos aplicar, multiplicar simplemente esto, previo que se ha demostrado que no están asociados los marcadores, que es parte de algo que tenemos que hacer, y calcular algo que se llama la probabilidad de coincidencia al azar, que es un número muy, muy pequeño, la probabilidad de que coincida un perfil de este tipo, y que podemos expresar como el inverso, es decir, dividimos 1 entre este valor tan pequeño y ya nos da un valor muy grande. Aquí tenemos un ejemplo real de un perfil nada más con 15 marcadores, ahorita ya se utilizan 22 marcadores, una probabilidad de coincidencia al azar de 2.4 por 10 a la menos 17, es decir, atrás de ese 2 hay 16 ceros, punto y 16 ceros, que si lo vemos en cuántas personas tendríamos que, o se estima que tenemos que analizar para obtener un perfil genético igual, son más o menos 3.7 billones de individuos para poder encontrar un perfil genético igual. Sobre cómo se interpreta ya el caso de una paternidad, aquí vemos un ejemplo, el papá tiene una combinación de alelos, la mamá tiene otra, aquí rojo y azul, y cada hijo debe tener un rojo y un azul de papá y mamá. Ya si encontramos que el niño tiene por ahí un alelo diferente, pues ya tendremos que buscar pues de dónde sale, ¿no? El llamado sorullo. Aquí vemos ya un ejemplo real de un perfil genético del supuesto padre, madre e hijo, y pues cada persona recibe un alelo de su papá y de su mamá. La manera que estadísticamente se requiere aplicar para poder valorar esta evidencia, ya no, aunque es un LR o likelihood ratio, también se conoce como razón de verosimilitud, se estima el mismo valor, pero que ahora se le llama índice de paternidad. Y representa la comparación de dos probabilidades. Es valorar la evidencia genética, considerando que si es el papá, que va en el numerador, respecto a encontrar esa evidencia genética al azar, es decir, que haya sido cualquier otra persona. Y con esos datos podemos estimar también la probabilidad de paternidad. Se aplican diferentes fórmulas en cada caso, dependiendo si participa papá, mamá, hijo, se utilizan diferentes fórmulas. Si no participa la mamá o el papá, si nada más tenemos a un progenitor, se utilizan otras. Si dudamos de ambos progenitores, como el caso de que se cree que hay un cambio de bebé en un hospital, o se quiere comparar con una osamenta dos papás que buscan a su hijo, se utilizan otras fórmulas y pues el resultado es diferente. Vemos cómo van cambiando los índices de paternidad en cada caso. El punto, y es ya la segunda reflexión de toda esta historia, es tener claro el potencial o la utilidad de lo que estamos haciendo. En este caso, creo que la principal aportación que hemos hecho en este grupo que dirijo es estimar precisamente, hacer reportes científicos donde reportamos las frecuencias que utilizan estos reportes o que se requieren para hacer la interpretación de casos de paternidad o casos criminales. Valoramos el equilibrio Hardy-Weinberg, que ya expliqué lo que significa, valoramos el desequilibrio del ligamiento o que no estén asociados los marcadores, y todo eso sustenta científicamente pues un resultado que se da en alguna fiscalía, en un laboratorio privado para hacer una paternidad. La mayor parte de estudios que se han reportado a la fecha en México, incluyendo algunos análisis globales,
pues han sido realizados bueno, dentro de este grupo o en colaboración con algunas fiscalías. Ya la tercera reflexión que hago sobre todo este trabajo, pues es tratar de diversificar, porque además de los marcadores autosómicos que ya expliqué, pues hay otros más. Tenemos el cromosoma X, el cromosoma Y, que tienen tipos de herencia particular, como el Y, que se hereda de padre a hijos varones, mientras el X, el papá nada más se los da a sus hijas, no a los hijos, a eso les dio el Y. La mamá que sí se los da a sus hijos, uno u otro, o el DNA mitocondrial, que se lo da nada más la mamá a todos sus hijos. El papá no hereda su DNA mitocondrial. Entonces, empezamos también a diversificar. Aparte de los marcadores SPRs autosómicos, analizamos los del cromosoma Y, que permiten resolver casos de paternidad sin el papá, comparando a algún pariente vía paterna, como el abuelo o el tío. También en mezclas de ADN masculino o femenino, como en casos de violación, se puede obtener exclusivamente el perfil genético del perpetrador, porque pues las mujeres no tienen cromosoma Y, entonces obtenemos, aunque haya mezclas, pues no tenemos ningún problema. Y tiene una gran capacidad de discriminación o de exclusión, es decir, que si no es el papá o no es el verdadero, digamos, involucrado en una violación, seguramente lo vamos a ver con el cromosoma Y. Se han reportado, han evolucionado los kits para hacer esta tarea, y en ese sentido, pues hemos también reportado una gran cantidad pues la mayor parte de estudios que se han hecho en México, los hemos reportado, y también nos hemos encargado de reportarlos en la base de datos internacional más grande que existe, que es esta llamada YHRD, para que de manera muy sencilla alguien pueda meter ahí su perfil genético que encuentras en tu prueba de ADN, y él te calcula pues un valor, un LR, para poder interpretar o darle un valor a esa evidencia. Por otro lado, tenemos a la herencia, al DNA mitocondrial de la herencia materna, que pues sobre todo sirve para el análisis de muestras antiguas o degradadas, gracias a que el DNA mitocondrial se encuentra muy bien resguardado dentro de estas unidades de las mitocondrias, que son las proveedoras de energía química de la célula, y en cada una de ellas tenemos varias copias de ADN mitocondrial, ya lo repito, pues resguardadas, lo que lo protege, de ahí la utilidad. Y estas tienen una forma de analizarse pues diferente, un poco más laboriosa, pero pues hemos logrado reportar, creo que los estudios con mayor número de muestras en México, que están aquí reportados en estos trabajos. Por otro lado, ya más recientemente se desarrollaron STRs, pero del cromosoma X, que son muy útiles para casos donde se queda corto los otros marcadores, los autosómicos o los del Y, como para casos de abuelidad vía paterna, donde la abuelidad de la abuela materna, donde no puede participar el papá, se puede resolver. Casos de incesto o de hermandad o media hermandad, donde no tenemos a nadie más, el cromosoma X nos da una opción, y para ello hemos pues analizado en México pues los estudios más amplios de sistemas genéticos del X para hacer esta tarea, que están reportados en estas revistas, y aparte pues hemos dado acceso o generado archivos que permiten utilizarlo para interpretar un caso complejo de parentesco, en particular con un software llamado FAMLink X. Entonces ya ahorita en México alguien que quiere hacer esta tarea con su caso de parentesco complejo, puede accesar a esa base de datos que está disponible, es gratuita, y hacer de manera ya muy sencilla esta estimación para obtener sus índices de parentesco. También hemos explorado, hemos analizado algunas inserciones de lesiones que presentan algunas ventajas porque son muy abundantes en el genoma, tienen baja tasa de mutación, que no lo tienen los STRs, esos mutan más, entonces eso da cierta complejidad en algunos casos, o un porcentaje bajo de casos. No tienen artefactos, se pueden analizar muchos en una sola reacción, e incluso te pueden hablar del origen biogeográfico del individuo, y son útiles para muestras degradadas. Y se pueden analizar de manera relativamente sencilla, con la misma tecnología que se analizan los STRs. Este es un ejemplo de un kit con 38 indels,
Y para los 2 kits más utilizados en esta área de identificación humana, hemos hecho reportes a nivel global, me refiero de todo México, analizando diferentes poblaciones, para que cualquier laboratorio que quiera analizarlos ya tenga una base de datos de referencia para que pueda interpretar esos perfiles genéticos. La cuarta reflexión en este sentido es, pues, colaborar con otros grupos, pero darle valor a nuestra palabra, ¿no? Aquí hemos hecho algunas colaboraciones con algunos otros países. Aquí vemos con varios países de Latinoamérica, este es en particular de Guatemala, con algunos, con el INEGEN, con Stanford, donde hemos logrado algunas publicaciones interesantes, pero siempre el compromiso de que, pues de que si estás pidiendo el apoyo o quieres colaborar, pues comprometerse con el resultado que estás buscando, ¿no? Que se estableció. Estar atento también a las oportunidades. Aquí, pues es un caso, pues interesante que nos tocó resolver sobre un llamado Cristo Sangrante en este programa que creo que ya no existe, que se reportó en Tala, Jalisco. Yo estaba un domingo viendo ese programa llamado Extranormal y reportaban este caso de un Cristo que había sangrado, que se le había hecho un análisis en un laboratorio clínico local que decía que concluye que era sangre humana con un grupo sanguíneo ABRH positivo, lo cual coincide con la sábana santa o el manto de Turín, lo cual me llamó mucho la atención, y más porque en ese momento habíamos, en la tesis de doctorado de la doctora Gabriela Martínez, teníamos estandarizada la tecnología para ver el origen paterno y materno de cualquier muestra, el origen ancestral. Entonces esperaríamos que no tuviera ningún linaje paterno ni materno de los comunes en México, porque aquí es europeo y nativo americano. Y si fuera de Cristo, pues tendría que ser por allá de Medio Oriente, está muy diferente a lo que esperamos. Entonces esta foto de hecho la tomé yo, fui con mi esposa, mi hija, y por ahí hicimos el análisis. Tuvimos la fortuna de que, pues ahí unos que fueron allá a rezar convencieron al dueño del Cristo de darnos una muestra, sacó este mantel, no quiso sacar al Cristo, pero del mantel sacó este mantel que tenía esta mancha de sangre, según el de la primera vez que sangró el Cristo. Con una navajita cortamos aquí este pedacito de tela, de hecho la analizamos por duplicado, y además tomé muestras del papá y la hija pues como control, ¿no? De los que vivían en esa casa. La mamá no estaba, había salido pues, a algún lugar, al mercado, no sé, pero total que pues nada más tomamos de ellos dos, y pues aquí está el resultado del Cristo sangrante, y pues sí, ahí la primera decepción, pues que no era Cristo sangrante, era Crista, era XX. Por ahí luego tuvimos el segundo hallazgo, pues es que casualmente coincidía la hija de la referencia de la casa con la crista sangrante. En todos los marcadores había una coincidencia, lo cual pues nos daba una probabilidad, un índice de maternidad en este caso de más o menos 3,000 millones de que fuera la mamá respecto a a que coincidiera una persona al azar, ¿no? Entonces pues todavía hablé con el señor, no con el señor de arriba, sino con el señor que me había dado la muestra, y pues ya, pues no me supo explicar bien el motivo. Él pensaba que se iba a confirmar el hallazgo, ¿no? Dice, pues es que ya me habían dicho que sí era, pues es que este estudio es más profundo, y finalmente publicamos este artículo en esta revista, un artículo que resultó muy interesante para algunos colegas en esta área con los que coincidían en algún congreso, me identificaban por este reporte. Y bueno, tanto aquí en las presentaciones como en el reporte lo indico que pues yo no tomé muestra del Cristo, tomé muestra de un objeto, no directamente del Cristo. Y en esa casa vive lo que es la mamá. Entonces, pudo haber sido una confusión del señor, del dueño del mantel o del Cristo, pero simplemente lo interesante aquí es que sirvió la genética o sirve, se demostró que puede aclarar este tipo de eventos milagrosos. Bueno, entonces era estar atento a estas oportunidades. La sexta reflexión es tratar de sacar el máximo provecho del conocimiento que generes. Y aquí ya entramos a otra área que es la llamada antropología molecular, porque así como podemos
comparar y ver la relación entre individuos, podemos ver la relación a otro nivel, que son las poblaciones. Entonces, muchos de los datos que ya habíamos generado de manera individual en algunas de las poblaciones, pues hicimos análisis adicionales, calculamos distancias genéticas, estimamos la ancestría y pudimos describir algunas características de la población mexicana, como esto que es pues esta relación entre la demografía prehispánica con la ancestría actual de los mestizos que reportamos en el 2009 y ya en este estudio en el 2014 a nivel genómico también se volvió a, digamos, a confirmar. Otro de los estudios ya más recientes en el 2016, que la verdad fue un trabajo muy bonito que me costó mucho trabajo, pero también muchas satisfacciones, es analizar una gran cantidad de grupos indígenas, también con los datos que teníamos. Vimos diferencias en aislamiento genético y deriva génica, estimamos barreras al flujo génico entre todas estas poblaciones, vimos algunos lugares donde había más cuello de botella o menos cuello de botella, en particular en los lugares más aislados o los grupos que están más aislados en sierras, en montañas o barrancas en México. Vimos los niveles de mestizaje, también a nivel global, con bases de datos que ya existían, hicimos análisis globales de todo Latinoamérica, incluyendo nuestra población mexicana, Centroamérica, Sudamérica y el Caribe. También con el cromosoma Y hicimos algo similar y pudimos pues ver esas diferencias de ancestría que aumenta el componente europeo en el norte y disminuye hacia el sur, o sea, el mismo gradiente. Y bueno, también pudimos hacer algunas cosas muy interesantes porque para el cromosoma Y, los STRs que tienen una tasa de mutación muy elevada te permiten ver diferencias finas, pero los marcadores bialélicos que tienen una tasa de mutación más baja te permiten saber el origen de una muestra. Más o menos lo que se puede hacer con estos marcadores bialélicos es esto, como para saber el origen. Si analizamos varios de estos marcadores, aquí, que son estos como el A, adenina, timina, citosina, a lo largo del cromosoma Y, que forma lo que llamamos haplotipos o unidades de herencia, o bloques que serían como una unidad, bloques de información. El chiste es convertirlo, cada letra en un código de 0 y 1. Para eso, tomando una DNA o analizando DNA de un antropoide superior, como un gorila o chimpancé, definimos cuáles son los ceros y todos los que sean diferentes pues, son los unos. Y mediante un método llamado parsimonía, que establece que las relaciones entre estos haplotipos involucran el menor número de cambios o mutaciones posible, podemos relacionarlos fácilmente, saber cuál es el ancestral e ir viendo cómo se van diversificando. Esto se ha hecho para el cromosoma Y, ya se conoce perfectamente el árbol de cómo ha evolucionado, cómo ha diversificado, y mediante un ejercicio pues muy sencillo que es la filogeografía, es decir, relacionar estos linajes con un lugar geográfico, se ha podido pues saber pues cómo ha sido esta ruta de migración, el origen mismo del hombre, los haplotipos o haplogrupos, aquí se les llama, más antiguos, están en África, lo cual, digamos, sustenta la hipótesis del origen africano del Homo sapiens. Algo interesante es que no predominan los más antiguos, que es el A y el B, sino este otro que es el haplogrupo E. Y es porque se relacionan con los agricultores bantú que desarrollaron pues, la agricultura. Esto permitió que aumentara la densidad poblacional y que invadieran pues otros lugares del continente y por eso es que ahora son los más frecuentes ese haplogrupo en África. Algo similar pasó en Asia con el desarrollo del cultivo de milo y el arroz, que hizo que el haplogrupo O fuera el más frecuente en el continente asiático y algo también similar con el desarrollo del frijol y el maíz en América. Para el DNA mitocondrial, también la misma historia, se ha hecho toda esta filogenia, coinciden los orígenes, tanto el cromosoma Y vía paterna, el DNA mitocondrial vía materna con el origen africano, y más o menos la misma ruta de diversificación, la salida de África a Asia, Oceanía en un momento temprano, y finalmente a América. Y bueno, pues esta información nosotros la utilizamos para ver los linajes paternos y maternos de la población mexicana, y pues obtuvimos este resultado
donde para el cromosoma Y, representado por esto, NRY significa la región no recombinante del cromosoma Y, tenemos algo que ya les había presentado, que es este gradiente o diferencias donde en el norte predomina el europeo y en el sureste va disminuyendo hasta el sureste donde predomina o se va aumentando el nativo americano. Por su parte, el DNA mitocondrial, que es nuestros linajes maternos, aquí predomina prácticamente en toda la población, el componente nativo americano, y tiene pues una razón muy sencilla, que es pues el mestizaje, es que nos conquistaron varones. Nuestros abuelos principalmente fueron europeos, españoles, pero nuestras abuelas fueron indígenas. A esto se le conoce como mestizaje asimétrico, que es lo que pudimos observar en nuestra población. El siguiente punto es tratar de estar a la vanguardia y pues digamos, esto describe el último proyecto donde utilizamos ya una tecnología de secuenciación de nueva generación con el apoyo invaluable de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, porque ellos tienen el equipo, nosotros con el apoyo de CONACYT compramos los reactivos y pues ya pues conseguimos obtener información interesante, también con apoyo de la Red Temática de Ciencias Forenses, la licenciatura en Ciencias Forenses de la UNAM, donde estamos ya analizando los datos que en conjunto tuvimos. Y pues aquí ahora tenemos información interna de los STR. Ya un alelo 12 puede tener diferencias internas, ya tenemos un 12A y un 12B que antes no teníamos. Entonces, esto es más potente para la identificación de individuos. También hay marcadores informativos de ancestría porque hay algunas mutaciones específicas de algún lugar, de algún continente. Entonces, se puede estimar también esto en estas plataformas genómicas. También saber un poco del fenotipo, ya sea el color del iris de los ojos o el color de cabello, mediante un modelo matemático, donde podemos predecir con cierta precisión pues qué color de cabello va a tener. Y este es uno de los resultados que nos da esta plataforma: el color del cabello con una probabilidad, el color de los ojos y la posición de bioancestría que va a tener la muestra de referencia. Y este es el primer trabajo que publicamos apenas este año, apenas ya está en PubMed, donde reportamos ahorita nada más los marcadores SPRs y SNPs de identificación en Monterrey, Nuevo León. Bueno, la siguiente reflexión es, pues, le puse así: sin miedo al éxito, papi, como decía la serie esta de Cobra Kai. Y bueno, es que recuerdo que cuando fui al primer congreso, yo ya veía que como doctor tenemos que aventarnos, sobre todo a perder el miedo a estar exponiendo. Y esta es mi primera presentación en un congreso en el 97 en Guadalajara, donde recuerdo que una amiga que estaba ahí me dijo, tal cual me dijo así: yo pensé que ibas a llorar, cabrón. Así hablaba ella, me dijo, porque se me quebraba la voz. Y pues sí, tenemos que romper con esos miedos. De hecho, esta frase que se la dieron a mi hija en un cuadro en el kinder, viene a colación de esto. Dice: no he aprendido nada de la vida que no vence un temor cada día. Pues tuvimos que vencer ese miedo a hablar en público, lo cual pues ha sido de mucha ayuda para estar en diferentes foros, como aquí en la ENA o en la UNAM, dando algunas charlas. Entonces creo que pues fue una parte importante tratar de ir venciendo esos miedos. La siguiente es tratar de compartir lo que sabemos, y para mí pues un parteaguas de mi formación académica fue un curso al que fui en Venezuela en el 2002, becado por la Universidad de las Naciones Unidas, sobre estadística aplicada a la genética forense, porque muchas de las cosas que yo veía que eso no se sabía en México. Inclusive, pues traté de preguntarle a algunas personas sobre que me dijeran cómo se interpretaban las pruebas. Esto que les mostré yo al principio de la charla, pues nadie me sabía explicar adecuadamente cómo era. Pues yo lo aprendí en ese curso. Y bueno, pues más que aprenderlo, dicen que das lo que recibes. Entonces, cuando yo traté de darlo, de compartirlo, es cuando realmente lo aprendí. Sinceramente, me vine de Venezuela sin aprender a fondo lo que era,
pero pues me comprometí precisamente a tratar de compartirlo aquí gracias a la invitación de un amigo que dirigía la PGR en ese entonces, me invitó a este primer curso al siguiente año, ya estaba yo dando este tema en la PGR, y pues era algo que se ocupaba mucho entre los peritos de las fiscalías, y ellos mismos pidieron al siguiente año, pidieron al Instituto Nacional de Ciencias Penales otro curso que me tocó dar pesadísimo, una semana, nada más era yo de ponente, y tratar de compartir todo esto. Y la verdad es que aprendí muchísimo gracias al tratar de compartirlo. Entonces, de ahí además una gran cantidad, digamos, de experiencias positivas, de amigos pues, que conocí y con los cuales hemos colaborado para muchas de las publicaciones que les he presentado, pues gracias a estas colaboraciones. Aquí, uno de los primeros cursos que fui a dar una semana en Chihuahua, unos más recientes en Tijuana, donde fueron peritos de prácticamente del centro del país a todo el norte. Este otro que fue en Perú, un curso que organizamos por parte del Grupo de Habla Hispano-Portuguesa de la ISFG, en la licenciatura en Ciencias Forenses de la UNAM, o en la Policía Federal, que actualmente es la Guardia Nacional, que este año me va a tocar también estar ahí con ellos. Entonces, esta parte de compartir es lo que realmente me enseñó. Por eso lo tomo como una reflexión importante, pues con el conocimiento que tenemos, pues compartirlo, porque es como realmente lo vamos a aprender. Tratar de hacernos un guía experto es la siguiente reflexión, porque como ya lo dijo Roosevelt, no basta con querer, debemos preguntarnos a nosotros mismos qué vamos a hacer para conseguir lo que queremos. Entonces, para mí también fue, sería muy fácil decir hay que hacer un cambio de chip y ya, pero sabemos que no es así. Entonces, para mí, ese cambio de chip que yo me di cuenta ya que empecé a hacer el cambio de chip, pero mis maestros fueron algunos libros clave. En particular, empecé con la Universidad del Éxito de Ormandino, que precisamente un ex compañero guardabosques me lo recomendó. Le decía, yo quiero leer algo, a ver, recomiéndame. Me recomendó este libro y se lo agradezco bastante porque me dio muchas herramientas. También se lo recomiendo a mis alumnos. Otro muy importante fue este libro de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen Covey. Y ahí en ese entonces 15 millones de ejemplares vendidos, también se lo recomiendo. Estos pues también para hacer algunas iniciativas, como tratar de poner un negocio, que también he tenido la fortuna de tener esa experiencia, un laboratorio donde hacemos pruebas de paternidad con ADN. Y aquí estos libros te invitan también a desarrollar esta parte, libros de Robert Kiyosaki y su gran éxito, que es El Padre Rico, Padre Pobre. Algunos también, pues, algunos libros como estos de Robin Sharma, que combinan un poco de espiritualidad con tratar de dar nuestro mejor esfuerzo para lograr todo lo que queremos, como este del Club de las 5 de la mañana, pero sin perder la esencia de la vida, que es en el monje que vendió su Ferrari, también muy, muy recomendados. Y esos de los últimos libros que también de manera, en la parte espiritual, han sido como también un parteaguas. La mayoría de ellos, prácticamente todos los de aquí, son de Gary Renard. La desaparición del universo, el aprender a perdonar, a un poco cuidar la paz interior, con cosas pequeñas, pero vivirlas día a día. Entonces, pues lo recomiendo bastante, ¿no? El siguiente punto es agradecer a toda la gente que siempre ha estado ahí, que nos formó. Pues ahí está Luis Figuera, que nos acompaña. Pues grandes amigos, nuestros maestros, aquí mi esposa, compañeros de laboratorio, Mirla Torres, Cristi, Lidia, Paquito. Entonces, grandes amigos que han estado ahí para apoyarnos. Lógicamente, estoy en una universidad donde nuestros jefes de departamento, rectores, secretarios, los coordinadores de posgrado han sido invaluables. O sea, parece que nada más los investigadores trabajamos, pero hay un equipo siempre administrativo que debe estar ahí, y ya la gente interna del laboratorio que ha abonado a pues en diferentes etapas al desarrollo del instituto. Mis primeros estudiantes, el doctor Ismael Nuño, Luis Páez, ahora investigadores en Cutonalá y en Culagos, y el doctor Jasso, que también está ahorita estuvo como responsable del laboratorio de COVID en Puerto Vallarta.
personas que han trabajado conmigo en el laboratorio DNA Profile, que dice que es Odette, que ahorita ya es independiente, tiene su laboratorio donde hace pruebas de ADN, el doctor Joel, que ahorita está en el Ciénega, Rodrigo Rubí, que está está como doctor en Yucatán, en Mérida, varios que ya son doctores, gente que, pues, algunos que trabajan conmigo, Gaby, que la mencioné, Mariana, Rubí, Mayra, Antonio, Fabi, que también trabaja en el instituto ahorita como doctora, Xochitl, que trabaja en DNA Profile, en fin, una gran cantidad de personas. Alonso, que ha sido un estudiante muy, muy destacado, que va a aparecer, va a entrar al PUCS como investigador, Eduardo ahorita en el CINVESTAB, de las generaciones más recientes, en fin, un gran equipo de trabajo, los que últimamente nos ayudaron en todo esto del COVID, fue muy importante su labor. Mi último estudiante que ha trabajado en esto de secuenciación genómica, Miguel, nuevos doctores que se han integrado al instituto para abrir nuevas áreas, que es la doctora Karina y Lupita en inmunogenética y nutrigenética, ya Fabi ya estaba en farmacogenética, lógicamente pues a mi familia que siempre ha estado ahí, desde mi esposa, mis hijos, mis papás, mis hermanos, aquí pues, que quiero mucho, mis sobrinos, en fin, el núcleo familiar que es mi esposa Erika, Itzel y Axel. Finalmente, pues disfrutar del proceso. Hay mucho estrés en esto, pero no olvidarnos que pues lo escogimos como una perspectiva de vida. Pues hay que tratar de vivir con el estrés, pero sin dejar de disfrutar. Y ya para terminar esta charla, me gustaría concluir con este pensamiento de Robin Sharma, que está en el club de las 5 de la mañana y dice lo siguiente: la vida es demasiado corta como para ser modestos con tus talentos. Naciste con la oportunidad y la responsabilidad de convertirte en una persona legendaria. Fuiste creado para realizar actividades importantes y construido para ser una pequeña fuerza del bien en este planeta. A recuperar tu nobleza en una comunidad mundial donde la mayoría compra zapatos bonitos y adquiere cosas caras, pero que raramente invierte en mejorarse a sí mismo. Tu liderazgo personal exige que dejes de ser un zombie cibernético traído constantemente por dispositivos digitales y que reestructures tu vida para representar la maestría, ejemplificar la decencia y renunciar al egoísmo. Pues muchísimas gracias por su atención. Quedo a la orden para cualquier comentario, duda, pregunta. Pues muchísimas gracias, doctora